El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia, ya el programa número 91. Ya lo sabes, sigue la transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube en @Coposit, y también el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología nos encuentra en Facebook. Saludo a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM, 1190 de AM, y ya lo sabe, todas las ediciones de La Neta de la Ciencia a través de Spotify. Vámonos con los titulares. Titulares. Coposit realiza el Día de la Mujer en la Ciencia. Divulgación científica, medida para acabar con las fake news, dice investigador universitario. Desde hace décadas vivimos una crisis hídrica en México. Opresión costera en las playas veracruzanas. Un robot conversacional ChatGPT aprueba el examen de la Facultad de Derecho de Estados Unidos. Una maleta con inteligencia artificial para guiar a personas ciegas en Japón. Motores espaciales de detonación más potentes y eficientes. Descubren cómo los embriones forman larva o adulto en miniatura. La descongelación de la Antártida libera aún más gases de efecto invernadero. Datos de satélite muestran una severa sequía sostenida en Europa. Los humanos hemos degradado más de un tercio de los bosques del Amazonas. Consiguen identificar la progresión de la artrosis con un análisis de sangre. Los expertos rechazan las afirmaciones científicas de que los bebés son colonizados por bacterias antes de nacer. Tener un deterioro cognitivo leve y depresión triplica el riesgo de demencia. La lepra, una enfermedad que no ha sido derrotada. Las hormigas pueden oler el cáncer. La revolución de la inteligencia artificial al servicio del diseño de proteínas y tratamientos contra el cáncer o nuevas vacunas. Ni se ha parado el núcleo de la Tierra, ni ha variado el sentido de rotación. ¿Qué significan los cambios medidos en el interior del planeta? Pequeños motores de plasma pueden propulsar viajes interplanetarios. La Unión Europea autoriza 2 insectos para consumo humano. Cigarros electrónicos pueden causar daños pulmonares a largo plazo, de acuerdo con un estudio. Alteración del habla en el Parkinson, así se puede detectar el primer signo de la enfermedad. Personas con superneuronas, ¿por qué hay cerebros que desafían el paso del tiempo? Noticias locales. Y bueno, pues el Coposit está realizando justamente en estos momentos el Día de la Mujer en la Ciencia 2023, y bueno, pues en el marco precisamente del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología pues bueno está desarrollando precisamente en las 4 regiones del estado, y le digo pues justo ahorita que estamos aquí en la Neta de la Ciencia, en todas las actividades referentes a esta gran celebración a través de la organización de 4 paneles con mujeres destacadas en el ámbito académico, empresarial, gubernamental y y de distintos ámbitos sociales, y bueno, precisamente con el objeto de sensibilizar a las y los potosinos de la importancia de la participación de la mujer en actividades de ciencia, tecnología e innovación. Pues bajo la instrucción del gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología está realizando el Día de la Mujer en la Ciencia 2023, y el cual se realiza por primera vez de forma simultánea en las 4 regiones del estado, en Altiplano, Centro, Media y Huasteca. Esto pues está sucediendo en un horario de 11 a 12 del día, justo ahorita en la Neta de la Ciencia, en el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero a partir de la declaración de la Organización de las Naciones Unidas desde el 2015. La doctora Rosalba Medina Rivera, titular del Coposit, informó que los 4 paneles contarán con la participación de mujeres destacadas en el ámbito académico, empresarial, gubernamental y social, quienes compartirán sus experiencias y retos profesionales. Los paneles se realizarán en las coordinaciones y unidades académicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,
de Matehuala, Río Verde, Ciudad Valles y en San Luis Potosí se está dando justamente en el auditorio de la Facultad de Ingeniería de la máxima casa de estudios. Esta organización se realiza pues precisamente gracias a través de la coordinación de los consejos regionales de ciencia y tecnología de las regiones Altiplano, Centro, Media y Huasteca. Y bueno, pues también a la par de esto se está desarrollando en las actividades de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, de la Red NACECIT, en el que el día de mañana viernes se estará realizando una charla de forma virtual con la doctora Artemisa Jaramillo Galán, catedrática mexicana de la Universidad Princesa Nora de Riyadh en Arabia Saudita, con el tema del papel de la niña y la mujer en el desarrollo de las naciones y cómo empezar a contribuir desde hoy. Esta conferencia será transmitida a través del Facebook de la Red NACECIT, así que ya lo sabe, no se lo puede perder. Divulgación científica, medida para acabar con las fake news, dice investigador universitario. Luego de ser reconocido por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, COPOCIT, en la modalidad de investigador joven en el área de ciencias médicas y de la salud, el doctor Andreu Comas García, profesor e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, destacó la importancia de la divulgación de la ciencia en estos tiempos. Señaló que es ahora donde tenemos la post-verdad, las fake news, donde la pandemia nos mostró lados verdaderamente absurdos por parte de algunos dirigentes mundiales. La divulgación de la ciencia toma una gran relevancia, ya que lo que necesitamos es dar a conocer que la ciencia es cambiante y rigurosa, y que es la ciencia la que debe dictar las políticas públicas y las acciones en general, por lo que es importante acercarla a la gente. Dijo que la ciencia debe verse como algo importante, no importa el área de la ciencia, siempre tenemos que buscar alguna manera de que nuestros productos tengan dos cosas. La primera, el impacto que pueda tener, y como número 2, que pueda ser divulgado y transmitido a las personas. Apuntó que en la actualidad no solo basta tener a jóvenes bien capacitados en sus diferentes áreas, sino que se involucren para la resolución de problemas actuales. De igual manera, el doctor Andreu Comas destacó el trabajo realizado en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí durante el llamado Verano de la Ciencia, a donde acuden niñas, niños y jóvenes. La importancia de las actividades que desarrollan durante el Verano de la Ciencia permiten a las y los niños tener sus primeros acercamientos con la ciencia. Una de las ventajas de este acercamiento es generalmente un pensamiento crítico, algo que se ha perdido con las múltiples reformas a la educación. Finalmente hizo énfasis en la importancia de la ciencia y su divulgación. El acercarte a la ciencia por fuerza te genera un pensamiento crítico con capacidad de lectura, que es lo que más necesitamos hoy en día. Desde hace décadas vivimos una crisis hídrica en México. Esta por Naxeli Castillo de Ciencia UNAM de GCG. Sequía, cortes en el servicio, restricciones en el suministro, manifestaciones en las calles de las ciudades y bloqueos de caminos han sido algunas de las consecuencias de la escasez de agua que se registró en 2022 a lo largo de nuestro país. Datos del monitor de sequía en México de la Comisión Nacional del Agua de octubre de este año, del año pasado, se reportaron 352 municipios con sequía, mientras que 577 fueron declarados anormalmente secos. La falta de agua no es noticia reciente, afirma la doctora Patricia Ávila García del Instituto de Investigaciones de Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM, pues desde hace unas décadas se ha vivido una crisis hídrica en el país. Los factores que han dado pie a esta situación son variados, dice la doctora en Antropología Social. El agua no es accesible para todos, se accede de manera desigual y se tienen problemas de calidad. Además, tenemos un problema de obras hidráulicas que afectan ecosistemas, el ciclo natural del recurso y a los caudales de los cuerpos de agua. Patricia Ávila ha analizado las políticas públicas asociadas con la seguridad hídrica en cuencas hidrológicas de importancia forestal y con presencia de población indígena. El objetivo de estudiar dichas políticas públicas es entender sus alcances y limitaciones. En específico, revisó el programa de la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR, Bosque y Cambio Climático en el sistema de microcuencas Cutzamala-La Marquesa, que tiene importancia forestal para los estados de México, Michoacán y la Ciudad de México. La metodología para esta investigación, publicada en 2014, consistió en la revisión de documentos y estadísticas oficiales, así como el trabajo de campo, básicamente haciendo entrevistas y talleres grupales con la participación de población indígena, asesores forestales y personal de la CONAFOR.
A decir de la investigadora, las comunidades rurales y campesinas indígenas mantienen una cosmovisión y conocimiento profundo de la naturaleza que les permite encontrar estrategias sustentables del manejo de ecosistema para adaptarse a contexto de abundancia y escasez de agua. Por eso considera que deberían ser tomados en cuenta al plantear acciones frente al cambio climático. Señala que en el caso de México, la mayor parte de los bosques y selvas del país se encuentran en territorios indígenas y campesinos, donde la tenencia de la tierra es ejidal y comunal, por lo que es muy importante estudiar la dimensión social de las políticas forestales. 39% de los bosques y 60% de las selvas se encuentran en regiones indígenas. 41% de la población indígena vive y depende de los bosques, por eso son actores fundamentales para la conservación de esta riqueza natural. Opresión costera en las playas veracruzanas. Por Crónica. En las últimas décadas se ha observado la ocurrencia cada vez más frecuente de un fenómeno que los científicos denominan opresión costera. Aunque frecuentemente en los territorios costeros del mundo, no muchos saben de qué se trata este fenómeno. La opresión costera es un proceso en el cual la permanencia de los ecosistemas costeros se ve amenazada por eventos que han ocurrido simultáneamente en los océanos y en los continentes. Por un lado, el cambio climático ha causado el incremento en el nivel medio del mar y una mayor frecuencia e intensidad de las tormentas, fenómenos que se pueden ocasionar procesos de erosión acelerada debido a que las olas tienen un mayor alcance en la costa. Además, aumentan las inundaciones y la salinidad del agua del subsuelo. Dado que las costas son ambientes muy dinámicos, la respuesta esperada a las presiones antes mencionadas es que los ecosistemas y las especies de esta zona migren tierra adentro para disminuir la exposición a la salinidad y las inundaciones. Sin embargo, la presencia de la infraestructura humana, como ciudades, carreteras, diques, a lo largo de las costas obstaculiza esta migración y es cuando los ecosistemas comienzan a quedar oprimidos. Entre los efectos del cambio climático, como el incremento del nivel del mar y de la intensidad de las tormentas, y las ciudades costeras. El resultado es que los hábitats costeros están desapareciendo como consecuencia de la opresión costera. La opresión costera se ha observado en muchas zonas del mundo y las costas mexicanas no son la excepción. Por ejemplo, estudios recientes han revelado que uno de los estados con mayor riesgo a sufrir la opresión costera es Veracruz. Esto se determinó explorando diversos aspectos que pueden promover la ocurrencia de este fenómeno, como primero, erosión en la costa. 2. Riesgo de inundación por incremento en el nivel del mar y mayor incidencia de tormentas. Y por último, la presencia de ciudades y destinos turísticos. Los resultados indican que la erosión en las costas veracruzanas se presentan de manera heterogénea, ya que hay zonas donde ocurren pocos cambios, mientras que en otras hay una erosión crónica, con pérdida de arena y retroceso acelerado de la línea de costa. Las inundaciones son más intensas y severas en las zonas con mayor erosión, y además coinciden con la presencia de ciudades y destinos turísticos como el puerto de Veracruz y su zona conurbada, Alvarado y Coatzacoalcos. Justamente ahí es donde el riesgo de opresión costera es mayor. El robot conversacional ChatGPT aprueba el examen de la Facultad de Derecho de Estados Unidos. ChatGPT, un robot conversacional creado por la empresa californiana OpenAI, logró aprobar por poco los exámenes de entrada de una facultad de derecho estadounidense, después de haber redactado una serie de tesis sobre temas como derecho constitucional o fiscalidad. Este chatbot, que es un neologismo para referirse a un robot que puede mantener conversaciones gracias a la inteligencia artificial, utiliza enormes cantidades de información de Internet para redactar textos que responden a cuestiones simples. El ChatGPT suscita desde su lanzamiento a finales del año pasado admiración, pero también temores, en especial en el sector educativo. Algunos resultados fueron tan convincentes que los profesores de varias universidades expresaron su preocupación ante la posibilidad de que los estudiantes se limiten a pedir al poderoso programa informático que trabaje para ellos. Jonathan Choi, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota, presentó a ChatGPT el mismo test planteado a estudiantes para obtener su diploma. El examen consta de 95 preguntas de respuesta múltiple y 12 preguntas de síntesis correspondientes a 4 disciplinas. La nota global de Chatbot fue de C+, es decir, un aprobado justo, según un artículo académico publicado en días pasados por Choi y sus coautores, aunque suficiente para ser admitido en la facultad. De hecho, el resultado dejó a ChatGPT en penúltimo lugar en la mayoría de las asignaturas, destacan los universitarios. Durante la redacción de sus ensayos, ChatGPT demostró que dominaba las reglas jurídicas de base y que su organización y composición eran sólidos, escriben los autores. Sin embargo, a menudo le costaba detectar los problemas cuando se le planteaba una pregunta abierta, lo que es un requisito esencial en los exámenes de las facultades de Derecho, explicaron.
Las autoridades de Nueva York y de otras jurisdicciones han prohibido la utilización de ChatGPT en las escuelas, pero Choi considera que el robot podría representar una ayuda importante para los profesores. En líneas generales, ChatGPT no es un buen estudiante de derecho cuando actúa solo, escribió en Twitter. Pero si colaboran con humanos, los modelos de lenguaje como ChatGPT pueden ser muy útiles para los estudiantes de derecho que deben examinarse y para los abogados que ejercen, aseguró. Choi aseguró que 2 de 3 de los correctores identificaron que las tesis habían sido redactadas por un chatbot. Tuvieron una intuición y esa intuición fue buena, porque ChatGPT tenía una gramática perfecta y algo repetitiva, reveló. Una maleta con inteligencia artificial para guiar a personas ciegas en Japón. Por F. Un grupo de investigadores japoneses presentaron en días pasados en Tokio una maleta autónoma que permite evitar obstáculos con el fin de guiar a personas ciegas en el aeropuerto sin necesidad de bastón o perro guía. A primera vista, el dispositivo parece una maleta normal, pero está equipado con varias de las tecnologías que se pueden encontrar en los vehículos autónomos, como sensores, inteligencia artificial y motores que ayudan a guiar a personas con dificultades visuales de manera segura alrededor de obstáculos u otras personas. Basado en mi propia experiencia de no tener visión, he desarrollado esta maleta con IA para mejorar la accesibilidad y lograr el movimiento libre de la gente sin vista, explica Chieko Asakawa, informática e investigadora de IBM, que perdió la visión por completo cuando tenía 14 años tras un accidente. La investigadora japonesa, que llevaba desarrollado el concepto desde 2017 en colaboración con IBM, presentó hoy el dispositivo en el Museo Nacional de Ciencias Emergentes e Innovación, Mirakaen, en Odaiba, Bahía de Tokio, con el fin de cambiar la experiencia de movilidad de personas con discapacidad y reducir la barrera para lograr una mayor inclusión. Para esta investigadora, la idea de crear una maleta con IA vino de su propia experiencia, ya que quería lograr una movilidad independiente, especialmente en un entorno estresante como puede ser un aeropuerto. He sentido que hay un muro que no se puede pasar solo con la tecnología, pero ahora hemos podido hacer una prueba de la maleta y ofrecer la oportunidad de los tokiotas de poder experimentarla también, afirma Asakawa. Motores espaciales de detonación más potentes y eficientes, por Europa Press. Un equipo de ingenieros de desarrollo de propulsión de la NASA ha desarrollado y probado el primer motor cohete de detonación rotativa a escala real de la agencia, o RDRE. Se trata de un diseño avanzado de motor cohete que podría cambiar significativamente la forma en que se construyen los futuros sistemas de propulsión. El RDRE se diferencia de un motor cohete tradicional que genera empuje mediante un fenómeno de combustión supersónica conocida como detonación. Este diseño produce más potencia utilizando menos combustible que los sistemas de propulsión actuales y tiene el potencial de propulsar tanto aterrizadores humanos como vehículos interplanetarios hacia destinos en el espacio profundo, como la Luna y Marte. Los ingenieros del Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA en Huntsville, Alabama, y el principal colaborador InSpace LLC, situado en West Lafayette, en Indiana, está confirmando los datos de las pruebas de fuego en caliente de RDRE realizadas en 2022 en el área de pruebas este de Marshall. El motor se encendió más de una docena de veces con una duración total de casi 10 minutos, afirma la agencia espacial. El RDRE logró su principal objetivo demostrando que su hardware, fabricado a partir de novedosos diseños y procesos de fabricación aditiva o impresión 3D, podría funcionar durante largos periodos de tiempo y soportar el calor extremo y los entornos de presión generados por las detonaciones. Cuando funcionaba a pleno rendimiento, el RDRE produjo más de 4.000 libras de empuje durante casi un minuto a una presión media en la cámara de 622 libras por pulgada cuadrada, la presión más alta registrada para este diseño. El RDRE incorpora la aleación de cobre GRP-COP42, desarrollada por la NASA con el proceso de fabricación aditiva por fusión en lecho de polvo, lo que permite al motor fusionar en condiciones extremas durante periodos más largos sin sobrecalentarse. Otros hitos logrados durante la prueba incluyen el rendimiento satisfactorio tanto de la aceleración profunda como del encendido interno. Esta exitosa demostración acerca de la tecnología y su uso en futuros vehículos de vuelo permitieron a la NASA y al espacio comercial mover más carga útil y masa a destinos de espacio profundo, un componente esencial para hacer más sostenible la exploración espacial. Los ingenieros de la NASA están llevando a cabo ahora trabajos de seguimiento para desarrollar un RDRE de clase 10.000 libras totalmente reutilizable, con el fin de identificar las ventajas de rendimiento con respecto a los motores de cohete líquido tradicionales. Descubren cómo los embriones forman larva o adulto en miniatura. Por Europa Press. Científicos liderados por la Universidad
Queen Mary de Londres han descubierto el mecanismo que probablemente explica cómo los embriones forman una larva o una versión en miniatura del adulto. Durante más de 100 años, los biólogos se han preguntado por qué los animales presentan diferentes tipos de ciclos vitales. Algunas especies, como los humanos y la mayoría de los vertebrados, se desarrollan directamente en una versión completamente formada, aunque más pequeña, de un adulto. En cambio, muchos otros animales dan lugar a formas intermedias bellamente diversas que llamamos larvas, que luego se metamorfosean en adultos. Sin embargo, los investigadores no sabían muy bien por qué existían las larvas ni cómo se originaban, y además los estudios comparativos a gran escala que abordaban esta cuestión no habían utilizado antes técnicas modernas basadas en la secuenciación de la información genética de un animal, el genoma, y en averiguar cómo utiliza el órgano esta información mientras crece hasta ahora. En su trabajo publicado en Nature, los investigadores demuestran que el momento de activación de genes esenciales e implicados en la embriogénesis, la transformación de un óvulo fecundado en un organismo, se correlaciona con la presencia y ausencia de una fase larvaria y con el hecho de que la larva se alimente de su entorno y dependa de nutrientes que la madre depositó en el óvulo. Francisco M. Martín Zamora, doctorando de la QMUL y primer coautor del estudio, comenta que es impresionante ver cómo la evolución ha dado forma a la manera en que los embriones animales dicen la hora para activar grupos importantes de genes después del desarrollo. Supongamos que en una fase larvaria ya no es esencial para su supervivencia, prosigue. En ese caso, podría ser evolutivamente ventajoso, por ejemplo, activar antes los genes para formar el tronco y desarrollarse directamente como adulto en su lugar. La descongelación de la Antártida libera aún más gases de efecto invernadero, por Swissinfo. La descongelación del permafrost de la Antártida, un tipo de suelo que hasta ahora permanecía permanentemente congelado, está liberando a la atmósfera grandes cantidades de gas de efecto invernadero atrapados durante siglos. Contribuyeron así al cambio climático, según un estudio coordinado por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología italiano, el INGV. El fenómeno, que está afectando a algunas de las regiones antárticas cercanas a la costa que quedaban libres de hielo debido al clima extremo, podrían extenderse a lo largo de los 24.000 kilómetros del litoral del continente y liberar miles de toneladas de dióxido de carbono enterradas, alertó en días pasados el INGV. Únicamente en el área de 21.6 kilómetros cuadrados de permafrost analizado por el estudio, situada en la mayor zona libre de hielo del continente, la región de los valles secos de McMurdo, se libera unas 15 toneladas diarias de dióxido de carbono, 448.5 en todo el periodo del verano austral. Estos datos preliminares sugieren la presencia de elevadas cantidades de gases disueltos en el sistema de salmuera superficial, sobrepresurizando bajo el permafrost, explicó el investigador del Instituto de Geología Ambiental y Ingeniería italiano Giancarlo Ciottoli. Los valles secos de McMurdo representan alrededor del 10% del suelo libre de hielo de todo el continente y, como en el caso del Polo Norte, tienden a calentarse a causa del aumento global de las temperaturas provocado por la creciente emisión de gases de efecto invernadero. En esta región, ubicada a unos 100 kilómetros de la estación de investigación estadounidense de McMurdo de la base Scott de Nueva Zelanda, la bajísima humedad, las gélidas temperaturas, que son entre menos 14 y menos 30 grados centígrados, y los vientos de hasta 320 kilómetros por hora, generaron uno de los ambientes más extremos del planeta, que hasta ahora lograba mantener congelado el permafrost, detalló la investigadora del INGV, Alessandra Scarra. Datos de satélite muestran una severa sequía sostenida en Europa. Por Europa Press. Europa lleva años sufriendo una grave sequía. Los niveles de aguas subterráneas han sido constantemente bajos desde 2018, aunque las inundaciones den temporalmente una imagen diferente. El comienzo de esta situación está documentado en una publicación en Geophysical Research Letters del año 2020. En ella señala que hubo una llamativa escasez de agua en Europa Central durante los meses de verano de 2018 y 2019. Desde entonces no ha habido un aumento significativo en los niveles de agua subterránea. Los niveles se han mantenido constantemente bajos. Así lo demuestran los análisis de datos realizados por Thorsten Mayer-Gur y Andreas Cabas del Instituto de Geodesia de la Universidad Tecnológica de Graz, TU-Graz, como parte del proyecto de la Unión Europea Global Gravity Based Groundwater Product.
la G3P. Utilizaron la gravimetría por satélite para observar los recursos de aguas subterráneas del mundo y documentaron sus cambios en los últimos años. Los efectos de esta prolongada sequía se hicieron patentes en Europa en el verano de 2022. Cauces secos, aguas estancadas que desaparecían lentamente y con ellas numerosos impactos sobre la naturaleza y las personas. No solo numerosas especies acuáticas perdieron su hábitat y los suelos secos causaron muchos problemas a la agricultura, sino que la escasez de energía en Europa también empeoró como consecuencia. Las centrales nucleares de Francia carecían de agua de refrigeración para generar electricidad suficiente y las centrales hidroeléctricas tampoco podían cumplir su función sin agua suficiente. En el centro del proyecto G3P se encuentran dos satélites llamados gemelos Tom y Jerry, que orbitan alrededor de la Tierra en una órbita polar a una altitud de algo menos de 490 kilómetros. La distancia entre los satélites de unos 200 kilómetros es importante. El que va detrás no debe alcanzar al que va adelante. De ahí que se les vaya dando el nombre de Tom y Jerry en referencia a los personajes de dibujos animados. La diferencia entre los satélites se mide de forma constante y precisa. Si sobrevuelan una montaña, el satélite que va adelante es inicialmente más rápido que el que va detrás debido a la mayor masa que tiene debajo. Una vez pasada la montaña, vuelven a reducir ligeramente la velocidad, pero el satélite de atrás acelera en cuanto llega a la montaña. Una vez que ambos han superado la montaña, su velocidad relativa vuelve a establecerse. Estos cambios de distancia sobre grandes masas son las principales variables de medida para determinar el campo gravitatorio terrestre y se constatan con precisión micrométrica. A modo de comparación, un cabello tiene unos 50 micrómetros de grosor. Los humanos hemos degradado más de un tercio de los bosques del Amazonas. Por Swiss Info en Washington Post. Más de un tercio de los bosques de Amazonas han sido degradados por la actividad humana, una extensión mucho mayor de la que se pensaba, advierte un equipo internacional de 35 científicos en un artículo que se publicará en próximos días en la revista Science. Los científicos argumentan que la cantidad de emisiones contaminantes derivadas de esta degradación es igual o incluso superior a la que se produce por la deforestación del Amazonas. En concreto, los investigadores encontraron que el 38% de la zona boscosa se ha visto afectada, temporal o permanentemente, por la actividad humana, una extensión 10 veces superior a la del Reino Unido. La degradación se diferencia de la deforestación en que el uso de la tierra afectada no cambia, es decir, no continúa siendo bosque, a pesar de que desaparezcan la mayoría de bosques y la vegetación. Las principales causas de degradación identificadas por los científicos son los incendios forestales, la tala ilegal, los cambios en la vegetación que se producen junto a las zonas deforestadas y la sequía extrema. A pesar de la incertidumbre sobre el efecto total de estas alteraciones, está claro que su efecto acumulado puede ser igual de importante que la deforestación en lo que se refiere a emisiones de carbono y pérdida de biodiversidad, explicó uno de los autores, Josh Barlow, en un comunicado. Los científicos estiman que estos 4 factores continuarán produciendo grandes cantidades de emisiones contaminantes, incluso si se elimina totalmente la deforestación del Amazonas. Por ello, proponen crear sistemas de monitorización específicos que tengan en cuenta estas amenazas para el entorno más allá de suprimir la tala. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Los expertos rechazan las afirmaciones científicas de que los bebés son colonizados por bacterias antes de nacer. Por InfoSalud. Las afirmaciones científicas de que los bebés albergan bacterias vivas mientras aún están en el útero son inexactas y pueden haber impedido el progreso de la investigación. Según investigadores del University College Cork, en APC Microbiome en Irlanda, en Centro de Investigación de la Ciencia para la Fundación para la Ciencia en Irlanda, que han dirigido una perspectiva pública en la revista Nature. Las afirmaciones anteriores de que la placenta humana y el líquido amniótico están normalmente colonizados por bacterias tendrían, de ser ciertas, graves implicaciones para la medicina clínica y la pediatría y socavarían principios establecidos en inmunología y biología reproductiva. Para examinar estas afirmaciones, el investigador principal de estas unidades y centros de investigación, el profesor James Walter, reunió un equipo transdisciplinar de 46 destacados expertos
en biología reproductiva, ciencia de microbioma e inmunología de todo el mundo para evaluar las pruebas de la presencia de microbios en los fetos humanos. El equipo refutó unánimemente el concepto de microbioma fetal y concluyó que la detección de microbiomas en tejidos fetales se debía a la contaminación de las muestras extraídas del útero. La contaminación se produjo durante el parto vaginal, los procedimientos clínicos o durante los análisis de laboratorio. En el estudio, los expertos internacionales animan a los investigadores a centrar sus estudios en los microbiomas de las madres y sus recién nacidos y en los metabolitos microbianos que atraviesan la placenta y preparan el feto para la vida postnatal en un mundo microbiano. Según el profesor Walter, este consenso sirve de guía para avanzar en este campo y concentrar los esfuerzos de investigación donde sean más eficaces. Saber que el feto se encuentra en un entorno estéril confirma que la colonización por bacterias se produce durante el nacimiento y en la vida postnatal temprana, que es en donde debe centrarse la investigación terapéutica sobre la modulación del microbioma. Tener un deterioro cognitivo leve y depresión triplica el riesgo de demencia. Por F. Las personas a las que se les diagnostica un deterioro cognitivo leve y que tienen síntomas de depresión o estado de ánimo bajo triplican el riesgo de desarrollar demencia, según un estudio de la AC Alzheimer Center Barcelona, la AC de España. El estudio, que publica la revista internacional Journal of Molecular Science, ha demostrado que aquellas personas con biomarcadores positivos de la enfermedad del Alzheimer y que tienen síntomas de depresión multiplican por 3 el riesgo de convertir sus síntomas en demencia a los 2 años respecto a las que no están afectadas por estas dos condiciones. El trabajo, según sus autores, pone de relieve la importancia de tener en consideración también la conducta de la persona con deterioro cognitivo a la hora de predecir el riesgo y desarrollar demencia. Según el jefe de psicología médica de ACE e investigador principal del estudio, Sergi Valero, es la primera vez que una investigación científica pone el foco en la relación entre la presencia simultánea de biomarcadores positivos de la enfermedad del Alzheimer y síntomas neuropsiquiátricos. Valero recordó que un diagnóstico de deterioro cognitivo leve no implica necesariamente que se desarrolla demencia. La lepra, una enfermedad que no ha sido derrotada. Por DW. En realidad, la lepra ya no debería existir. A comienzos de 1990, la Organización Mundial de la Salud se propuso derrotarla en el año 2000, a partir de un tratamiento con una combinación de diferentes medicamentos, el multi-drug treatment. Gracias a eso, las cifras de contagio bajaron notablemente. Sin embargo, actualmente cerca de 2 millones de personas se enferman todos los años de lepra, más de la mitad de todos los nuevos casos que se diagnostican en India, país al que le siguen Brasil e Indonesia. La lepra no ha sido erradicada y sin embargo, ni es una enfermedad extremadamente contagiosa ni tampoco es incurable. Los expertos califican a la lepra de enigmática, dice a DW Rajiv Dasgupta, profesor de medicina social en la Universidad Jawaharlal Nehru en Nueva Delhi. ¿Qué sabemos y por qué no sobre la lepra? Los primeros indicios sobre la existencia de la lepra datan de varios siglos antes de Cristo. La historia médica de esta enfermedad infecciosa comienza en 1873 con el descubrimiento de Mycobacterium leprae, un bacilo con forma de barra, por el noruego Gerald Armauner Hansen, por el cual también se le llama bacilo de Hansen. Supuestamente esta microbacteria se propagó por el mundo a través de rutas comerciales. Un sistema inmunológico sano logra combatirlo. Por eso los afectados son sobre todo personas debilitadas, por ejemplo por la desnutrición. La bacteria se puede encontrar en India, Brasil e Indonesia dentro de determinados grupos de población. En ciertos grupos vulnerables, la lepra es endémica y surge una y otra vez. Esos grupos viven mayormente en lugares muy alojados y apenas tienen acceso a tratamientos médicos, explica Dasgupta. La lepra es sobre todo una enfermedad de los pobres. El Mycobacterium leprae se contagia sobre todo de persona a persona a través de microgotas. Sin embargo, hace falta un contacto estrecho y de un largo tiempo y también un sistema inmunológico débil. Según el organismo de salud estadounidense CDC, en el 95% de los adultos los anticuerpos logran combatir el patógeno, es decir, no se trata de una enfermedad altamente contagiosa. El tiempo de incubación de la lepra es de 2 a 4 años en promedio. Este factor es el que hace que la lepra sea difícil de controlar y de erradicar, dice Dasgupta. Tan pronto como las cifras de casos de lepra en un país bajan
de las 10,000 personas sea parte de que la enfermedad está bajo control. Pero al alcanzarse esas cifras, se cierran los programas de vigilancia de la enfermedad y como no se sabe cuántas personas están realmente infectadas, eso hace que más gente se contagie. Las hormigas pueden oler el cáncer. Por Swiss Info. La detección precoz del cáncer es fundamental en las ciencias médicas, ya que cuanto antes se diagnostique, mayores serán las posibilidades de recuperación de los pacientes. Ahora, un equipo de científicos franceses ha constatado que las hormigas pueden detectar con fiabilidad las señales tumorales. Si bien se trata de investigación básica y aún son necesarios más experimentos, los resultados son prometedores, asegura el investigador principal, Baptiste Piqueret. Las conclusiones se publican en la revista Proceedings of the Royal Society of Biological Science. El olfato animal es un método que puede aumentar la tasa de detección precoz del cáncer, describen los científicos en un artículo. Las células tumorales se caracterizan por un metabolismo alterado, que produce patrones únicos de compuestos orgánicos volátiles, COP, que pueden utilizarse como biomarcadores del cáncer. Según los autores del estudio, mediante el aprendizaje asociativo olfativo, que pueden entrenar a los animales para que detecten estas sustancias. Por ejemplo, los perros adiestrados pueden detectar tumores en muestras celulares o en muestras de olor corporal, pero no son los únicos capaces, relatan. Entre los insectos, las hormigas y especialmente Formica fusca ha demostrado una notable capacidad de aprendizaje con olores ecológicamente relevantes. Las hormigas tienen un olfato muy fino y pueden entrenarse fácil y rápidamente, aseguran. Para su estudio, los investigadores injertaron células tumorales de cáncer de mama humano en ratones y comprobaron que las hormigas pueden aprender a discriminar el olor de los roedores sanos del olor de los animales portadores de tumores. Demostramos que las hormigas pueden detectar la presencia de cáncer en la orina de ratones después de un leve entrenamiento. Resume en su cuenta de Twitter Baptiste Piqueret de la Universidad Sorbonne de París. La revolución de la inteligencia artificial al servicio del diseño de proteínas y tratamientos contra el cáncer o nuevas vacunas. Hoy en día la efectividad de un tratamiento o una vacuna se encuentra en la sutileza del diseño molecular. Un cambio en una proteína o en una parte de la cadena del ADN es capaz de conseguir o no su objetivo. Aquí las herramientas de la inteligencia artificial aplicadas en el campo de la biomedicina son el gran avance del siglo XXI. Por eso, David Baker, Demis Hassabis y John Jumper han recibido el premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA por revolucionar el estudio y el diseño de proteínas mediante esta tecnología para desarrollar nuevos tratamientos clínicos. Por sus contribuciones al uso de la inteligencia artificial para la predicción exacta de la estructura tridimensional de las proteínas, apuntó Angélica Schnieke, presidenta del jurado de los galardones y catedrática emérita de biotecnología animal en la Universidad Técnica de Múnich, al anunciar el premio. Se trata de dos herramientas de inteligencia artificial, RoseTTA-Fold, creada por David Baker, catedrático de bioquímica de la Universidad de Washington e investigador del Howard Hughes Medical Institute, y Hassabis, y AlphaFold de Demis Hassabis y John Jumper, CEO e investigador senior respectivamente de la compañía de inteligencia artificial DeepMind. Su aportación a la medicina de este siglo van en dos direcciones: rapidez y exactitud. Hasta ahora, para poner en marcha un nuevo tratamiento o conseguir reparar un mecanismo celular, había que investigar el ADN de las células, donde están las instrucciones del funcionamiento. Una vez ahí, había que dar un paso más, conocer cómo seguían dichas órdenes quienes debían ejecutarlas, las proteínas. Y luego, encontrar el fallo y diseñar un plan para eliminarlo, procesos que podrían durar años o lustros. Para poner en contexto este proceso complejo, Gonzalo Jiménez Océs, investigador principal del Laboratorio de Química Computacional del CIB Biocun, Centro de Investigación Cooperativa en Biociencias, y uno de los nominadores de los premiados, explica que el trabajo de David Baker fue pionero al desarrollar los principios tanto físicos como teóricos para intentar entender cómo la secuencia de los aminoácidos da lugar a sus formas tridimensionales, que en última instancia son las responsables de la actividad biológica de estas proteínas, anticuerpos, etc. Por un lado, el trabajo de Baker se lleva resolviendo incógnitas que en este campo desde los años 90, y del equipo que forma parte de todo el instituto donde desarrolla su labor es completo. Ni se ha parado el núcleo de la Tierra, ni se ha variado el sentido de rotación. ¿Qué significan los cambios medidos en el interior del planeta?
Lo que ocurre en las entrañas de la Tierra es uno de los asuntos más fascinantes, pero también más enigmáticos de la ciencia, por la evidente imposibilidad de hacer mediciones directas y precisas a esas profundidades. Esta semana, una nueva investigación liderada por científicos de la Universidad de Pekín sobre el comportamiento del núcleo terrestre, la capa más interna de la Tierra, ha tenido un gran eco mediático pese a que sus resultados ya eran conocidos por la comunidad científica desde hace años y suponen básicamente un nuevo aporte de datos, así que no es ni novedoso ni preocupante. Así lo asegura en este diario Mauricio Mattesini, catedrático de Física de la Tierra de la Universidad Complutense de Madrid, el investigador del Instituto de Geociencias, y según sugerían en la revista Nature Geoscience, Jing Yang y Shodong Song, la rotación del núcleo sólido de la Tierra se había frenado. Los investigadores chinos añadían que los cambios detectados en la rotación ocurren en una escala de décadas y pueden ayudar a comprender mejor los procesos internos de la Tierra. Para llegar a la conclusión de que el núcleo ahora gira más lentamente, seleccionaron terremotos originados en las islas Sandwich del Sur, en el Océano Atlántico, y estudiaron la señal registrada en un observatorio de Alaska, casi al otro lado del planeta, para analizar el tiempo que tardaban en llegar las ondas que habían atravesado el núcleo terrestre, siguiendo siempre las mismas trayectorias. Como es sabido, la Tierra está compuesta por varias capas. La más profunda es el núcleo interno sólido, una esfera compuesta en su mayor parte por hierro y algo de níquel. Los elementos más pesados, pues debido a la gravedad, han sido hacia el centro del planeta. Ese núcleo sólido está dentro de un núcleo externo líquido, que es la parte viscosa, una parte de colchón que hace que se desacople el núcleo interno. Encima está el manto, compuesto por minerales como silicatos más ligeros, explica Mattesini, especializado en investigación del núcleo, y encima está la corteza terrestre. Pequeños motores de plasma pueden propulsar viajes interplanetarios. Los propulsores Hall más pequeños pueden generar mucho más empuje, lo que podría convertirlos en candidatos para misiones tripuladas interplanetarias, revela un estudio de la Universidad de Michigan. Hasta ahora se creía que estos motores de plasma, un tipo de propulsión eléctrica eficaz muy utilizado en órbita, debían ser grandes para producir mucho empuje. Hasta ahora se pensaba que solo se podía empujar una cierta cantidad de corriente a través de la superficie de un propulsor, por lo que a su vez se traduce directamente en la cantidad de fuerza o empuje que se puede generar por una unidad de superficie, explica en un comunicado Benjamin Jones, profesor asociado de Ingeniería Aeroespacial, que ha dirigido el nuevo estudio sobre propulsores Hall. Su equipo desafió este límite haciendo funcionar un propulsor Hall de 9 kilovatios hasta 45 kilovatios, manteniendo aproximadamente el 80% de su eficiencia nominal. Ello multiplicó casi por 10 la cantidad de fuerza generada por unidad de superficie. Ya sea un propulsor de plasma o de iones, la propulsión eléctrica es nuestra mejor opción para los viajes interplanetarios, pero la ciencia se encuentra en una encrucijada. Mientras que los propulsores Hall son una tecnología bien probada, un concepto alternativo, conocido como propulsor magnetoplasmodinámico, promete reunir mucha más potencia en motores más pequeños. Sin embargo, aún no se ha demostrado su eficiencia en muchos aspectos como la vida útil. Se creía que los propulsores Hall no podían competir debido a su modo de funcionamiento. El propulsante, normalmente un gas noble como el xenón, se desplaza por un canal cilíndrico donde es acelerado por un potente campo eléctrico. Genera empuje en la dirección de avance mientras sale por la parte trasera. Pero antes de que el propulsante pueda acelerarse, necesita perder algunos electrones para adquirir carga positiva. Los electrones acelerados por un campo magnético para que corran en anillo alrededor de este canal, descrito como una sierra zumbadora por Jones, arranca electrones de los átomos del propulsante y los convierte en iones cargados positivamente. Sin embargo, los cálculos sugerían que si un propulsor Hall intentaba impulsar más propulsante a través del motor, los electrones que zumbaban en un anillo serían expulsados de la formación, rompiendo esa función de sierra zumbadora. Es como intentar morder más de lo que se puede masticar, dijo George. La sierra circular no puede abrirse paso entre tanto material. Además, el motor se calentaría muchísimo. El equipo de George puso a prueba estas creencias. Llamamos a nuestro propulsor H9 Muscle porque básicamente tomamos el propulsor H9 y lo convertimos en un deportivo, elevándolo a 11, en realidad a 100, si nos guiamos por una escala precisa, explica Lian Su, estudiante de doctorado en Ingeniería Aeroespacial y miembro del equipo. La Unión Europea autoriza 2 insectos para consumo humano.
En días pasados, la Unión Europea dio luz verde a la venta de larvas de gusano en polvo congeladas en pastas deshidratada, mientras que los grillos pueden venderse en polvo parcialmente desgrasado. Para muchos europeos, la idea de comer criaturas que se retuercen o arrastran no es precisamente atractiva, pero los insectos, que ya son un manjar en los restaurantes de lujo de todo el mundo, forman parte normal y saludable de la dieta de países como México o Tailandia. También han captado la atención los científicos y empresas que buscan sanear la agricultura y alimentar a la creciente población del planeta. La cuarta parte de los gases que calientan el planeta con su contaminación proviene de la producción de alimentos cárnicos y lácteos. Las vacas y las ovejas eructan metano y gas de efecto invernadero potente, y los agricultores arrasan los bosques para hacer pastos y cultivar soya, 3/4 partes de la cual se destina al ganado. En ese escenario, si los grillos fritos y las ensaladas de gusano de la harina sustituyen algunos fiambres y hamburguesas, pueden desempeñar un pequeño papel para detener la muerte de especies y el cambio climático. Es un reto enorme hacer frente a la creciente demanda de productos ganaderos, afirma Tim Schrödinger, director técnico del Programa de Alimentación del Instituto de Recursos Mundiales, una organización estadounidense de investigación medioambiental. Prácticamente tenemos que buscar todas las vías de solución. Nadie se verá obligado a comer insectos, afirmó la Comisión Europea en un tuit durante días pasados. Aún así, la medida podría acelerar el cambio de dietas menos destructivas para el medio ambiente. En Alemania, por ejemplo, cerca de la mitad de la población tiene previsto comer menos carne, mientras que en Estados Unidos la gente come más carne, pero cambia la de vacuna por otros medios menos contaminantes, como el pollo. Las proteínas de insectos podrían ser una alternativa barata, sobre todo en los alimentos procesados. Cigarros electrónicos pueden causar daños pulmonares a largo plazo, según un estudio. Los cigarrillos electrónicos pueden provocar cambios celulares y moleculares en los pulmones, según un estudio realizado en ratones por científicos canadienses, quienes advierten de que estos productos no son inertes. Un equipo de la Universidad McGill de Montreal descubrió que incluso una baja exposición a los aerosoles de una marca de cigarrillos electrónicos, conocidos también como e-cigars, muy popular entre jóvenes y adultos jóvenes, tenía efectos significativos. La inhalación prolongada de aerosoles de cigarrillos electrónicos por ratones provocó cambios en la composición de las células inmunitarias pulmonares de los animales y alteró los niveles de genes y proteínas en los pulmones, indica la investigación que publica The FASEB Journal. Al ser un producto relativamente nuevo, es posible que se necesiten décadas para comprender plenamente los efectos del vapeo en las personas, pero en este estudio muestra que provoca cambios generalizados en el interior de los pulmones, según la coordinadora del estudio, Caroline Bagloe. Los datos obtenidos con la investigación ponen aún más de relieve que estos productos no son inertes y pueden provocar daños pulmonares si se utilizan a largo plazo, agregó. El equipo investigó el impacto en ratones de la exposición crónica y de bajo nivel al aerosol de la marca de cigarrillos electrónicos Juul. Los ratones de entre 8 y 12 semanas de edad fueron expuestos diariamente durante un mes al aire ambiente de productos de esa marca disponibles en el mercado que contenía 59 miligramos por mililitro de nicotina. Tras el periodo de exposición se evaluaron los marcadores inflamatorios y se realizaron análisis proteómicos, estudio de proteínas, y transcriptómicos, estudio de las moléculas de ARN en una célula, en muestras aisladas de lavado de los pulmones. Los ratones expuestos a los aerosoles del cigarrillo electrónico presentaron un aumento significativo de las poblaciones de neutrófilos y linfocitos en el lavado pulmonar y algunos cambios en la expresión de ARNM de citoquinas. Los diferentes análisis también mostraron cambios significativos en numerosas vías biológicas, incluyendo la desgranulización de neutrófitos y el metabolismo xenobiótico. Alteración del habla en el Parkinson, así se puede detectar el primer signo de la enfermedad. Por Europa Press. Un estudio llevado a cabo con expertos de la Universidad Tecnológica de Kaunas, KTU, y la Universidad Lituana de Ciencias de la Salud, la LSMU, ha sugerido que la alteración del habla podría ser el primer signo de la enfermedad de Parkinson. Esta patología generalmente se asocia con la pérdida de la función motora, como, por ejemplo, temblores en las manos, rigidez muscular o problemas de equilibrio. Si bien a medida que disminuye la actividad motora, se reduce la función de las cuerdas vocales, el diafragma y los pulmones.
Los cambios en el habla a menudo ocurren incluso antes que los trastornos de la función motora, razón por la cual la alteración en el habla podría ser el primer signo de la enfermedad, han dicho los expertos, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista Applied Science. Los pacientes con Parkinson en etapa temprana pueden hablar de una manera más tranquila, que también pueden ser monótona, menos expresiva y más lenta. Ahora bien, a medida que la enfermedad avanza, la ronquera, el tartamudeo, la pronunciación de palabras arrastradas y la pérdida de pausas entre palabras puede volverlas más evidentes. Teniendo en cuenta estos síntomas, los investigadores lituanos han desarrollado un sistema para detectar la enfermedad antes. Nuestro método está diseñado para facilitar el diagnóstico temprano de la enfermedad y rastrear la efectividad del tratamiento, han enfatizado, tras informar que han utilizado inteligencia artificial para analizar y evaluar las señales del habla, donde los cálculos y los diagnósticos se realizan en segundos en lugar de en horas. Personas con superneuronas. ¿Por qué hay cerebros que desafían el paso del tiempo? Por BBC. La eterna juventud, junto a la vitalidad y la agudeza intelectual asociados a un cerebro joven, es un deseo universal que se ha materializado en conceptos recurrentes como el Santo Grial o la piedra filosofal. Más allá de este anhelo humano, la existencia de los llamados superancianos representa un desafío y una oportunidad para comprender la raíz de la salud cerebral y el envejecimiento sano. Los superancianos son personas de más de 80 años que conservan características físicas y cognitivas de un adulto de entre 20 y 30 años más joven, que lo hacen tan resistentes al deterioro cerebral. Recientes investigaciones han revelado nuevos conocimientos sobre los mecanismos moleculares y celulares que podrían estar implicados en el proceso inevitable e irreversible del envejecimiento. Profundizar en los mecanismos genéticos de la longevidad y su manifestación en los organismos fenotipo ha permitido poner el foco en los hábitos de vida, alimentación, ejercicio, actividad cognitiva, etc., como factores claves que inclinan la balanza hacia un envejecimiento saludable o patológico. El fenómeno que nos permite modificar nuestro destino genético es la epigenética. Los mecanismos epigenéticos son modificaciones químicas en el ADN que se producen por cambios en el ambiente, físicos o cognitivos, que modulan la expresión de nuestros genes, de manera que nuestro supuesto destino en forma de información genética puede ser reescrito, igual que puntuamos un texto, por las acciones de nuestra vida diaria, y además pueden ser heredados por nuestros descendientes, pero vamos a ver qué le pasa a nuestro cerebro a lo largo de la vida. A diferencia de otras especies, el cerebro humano aún debe desarrollarse después del nacimiento. Se trata de un proceso lento que empieza en la concepción y no cesa hasta la muerte, aunque alcanza su madurez aproximadamente entre los 20 y los 24 años. Como sabemos, nuestro órgano pensante está formado por neuronas conectadas entre sí y otras moléculas nerviosas que le sirven de soporte y defensa, los astrocitos y la microglía. Tenemos unos 10 billones de neuronas que funcionan como una gran red de información, almacenamiento y gestión de nuestra vida cotidiana. Garantizan su integridad precisa de mecanismos de protección y regeneración. Hace hasta unos pocos años se pensaba, una vez alcanzada la madurez cerebral, no existían mecanismos para reponer las neuronas y reparar las conexiones perdidas. Nada más lejos de la realidad. Hoy sabemos que el cerebro cuenta con unas zonas específicas donde células progenitoras, las células madre, pueden ayudar a reparar o sustituir neuronas que degeneran o han sido dañadas. La existencia de mecanismos protectores no evita que esos nichos progenitores dejen de reponer neuronas con la edad. Por tanto, el cerebro de una persona mayor tiene menor capacidad de regeneración, lo que se traduce en una disminución de la capacidad cognitiva. De todos modos, las personas solo suelen sufrir un deterioro cognitivo grave cuando la pérdida de las neuronas es muy elevada debido a una enfermedad degenerativa como el Alzheimer. Lo sorprendente es que esa pérdida inexorable no comporta alteraciones graves en la calidad de vida de los superancianos, lo que incrementa su resiliencia y reserva cognitiva. Llamamos reserva cognitiva a la capacidad de nuestro sistema nervioso central de balancear y optimizar su funcionamiento para enfrentarse a las patologías neurodegenerativas. Esta facultad también está asociada a factores como la actividad intelectual, leer, escribir o socializar. Para hacer que los superancianos compartan hábitos similares, se mantienen activos físicamente, tienden a ser superpositivos, desafían su cerebro y aprenden algo nuevo todos los días. Muchos continúan trabajando hasta los 80 años.
Además, la evidencia científica resalta la importancia de permanecer comprometidos socialmente a medida que envejecemos. Actividades como visitar familiares y amigos, colaborar de voluntario en alguna organización y salir a diferentes eventos se han asociado con una mejor función cognitiva. Y al contrario, una baja participación social en edades avanzadas implica un mayor riesgo de demencia. Estos hechos validan la idea de que el ambiente es un actor principal de nuestro envejecimiento. Por otro lado, un estudio reciente demuestra que los superancianos poseen un grupo de neuronas más grandes del normal de una estructura del cerebro involucrada en la preservación de la memoria, capa 2 de la corteza cerebral otorrinal. Estas células nerviosas se podrían relacionar con el concepto de reserva cognitiva. La investigación describe que esta característica de los superancianos no se observa en personas de su misma edad con deterioro cognitivo, ni tampoco en individuos de entre 60 y 65 años que empiezan a experimentar fallos de memoria. Además, es significativo que esa zona del cerebro es una de las más afectadas por el declive neuronal que caracteriza el Alzheimer. Los científicos también observaron que dichas superneuronas no presentan las características propias del envejecimiento en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. En este caso, la acumulación anómala de proteínas, tau y beta amiloide, en el tejido cerebral produce la muerte de las neuronas. Todo lo anterior explicaría por qué la degeneración neuronal no se produce en los superancianos, o por lo menos no al ritmo propio de una persona de edad avanzada, y mantienen las habilidades cognitivas de una persona de entre 20 o 30 años más joven. El descubrimiento de las superneuronas plantea además la pregunta de si podemos favorecer su aparición durante el neurodesarrollo o en la infancia. La coincidencia de ambos hechos, la práctica de hábitos sociales saludables y la existencia de células nerviosas excepcionales, abre la puerta a tener alguna influencia sobre nuestros genes heredados a través de cambios epigenéticos. También sería de interés saber si las neuronas XL podrían constituir, por presencia o ausencia, un marcador del Alzheimer u otras demencias, tanto de su progresión como de la respuesta a las terapias, y por último si servirían como una diana para encontrar nuevos tratamientos. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos como cada jueves. Ya lo sabe, la neta de la ciencia, todos los jueves en punto de las 11 de la mañana. Gracias a Lalo Carrillo en los controles. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.